I know a place where we can go to lay the troubles down, eating your soul. I know a place where mercy flows. Take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water. Generosidad. Porque juntos hacemos iglesia. ¿Cómo puedo ser generoso? Puedes hacerlo a través de un depósito o transferencia bancaria a los siguientes datos. El número de tarjeta es 4189-2810-4497-6273. Número de cuenta es el 1029-548317 o lo puedes hacer a la clave interbancaria 072-5801-02-95-48-31-74. Si tienes dudas o te gustaría donar a través de otro medio, puedes ponerte en contacto con nosotros al 811-798-3463. Recuerda, somos familia, somos iglesia, somos comunidad. La iglesia somos tú y yo. Le nombramos Family Time Harmony. Este es tiempo de familia y lo que Dios quiere es que haya armonía en la familia. A veces, mira, armonía, entendámoslo de esta manera. Cuando tú puedes poner a tocar instrumentos de una orquesta, y si toca la tuba, dices, bueno, pues se oye más o menos, se oye feo, o toca solo el piano, dices, bueno, se oye bien, no es que le falta algo. Puedes poner todos los instrumentos a tocar de manera sola, pero cuando se unen, cuando hay un acuerdo en los sonidos, se produce armonía. Dios quiere que nuestra vida esté conectada con Él. Para nosotros, no sé si te ha pasado que de pronto estás muy bien, todo está rico y de pronto hay una molestia rara y afecta la armonía de la familia y afecta la relación entre los cónyuges o afecta tu comunicación con tu cónyuge, con tu novia, con tu novio, con tu hija, con tu hijo, y algo pasa. Dios es el único que puede traer armonía. Cuando nosotros buscamos su palabra, caminamos en su palabra, nos movemos en su dirección, y el vehículo por medio del cual penetra la presencia de Dios es cuando honramos su palabra, cuando caminamos honrando lo que Él nos habla. Es ahí donde se manifiesta su poder y ocurren milagros y ocurre bendición y ocurre armonía. Ahorita mi esposa comentaba sobre lo triste que es cuando se afecta la relación por ofensas, por ataques entre a veces los mismos cónyuges o malos entendidos. Quiero decirle, esto es un chiste. Perdón. Me están reclamando que está muy lejos. No tengo el menor inconveniente, está muy juntito. Sí. Dice, cuentan que estaba una pareja, estaban molestos el uno con el otro, estaban enojadillos. Se está acordando de algo. Entonces estaban enojadillos y el hombre estaba en la sala leyendo el periódico, y en eso llega el niño con el papá y le dice: papá, ¿de dónde viene el ser humano? Y el papá toma toda su elocuencia
equivocada por cierto, varonil, y le dice: mira, hijo, en la antigüedad existía el hombre, el mono, y del mono empezó un cambio en la fisonomía del mono, y luego hubo el hombre de Neandertal, y del hombre de Neandertal se empezó a caminar de manera derecha el ser humano, y de ahí viene el ser humano. Y dice el niño: gracias, papi. Le digo que estaban enojados, la esposa y el esposo, ¿no? Y entonces el niño va a la cocina donde estaba la mamá y le pregunta a la mamá: mamá, ¿de dónde viene el ser humano? Ah, mira, hijito, Dios, en la sabiduría de esas mujeres que tienen ese conocimiento verdadero, amén, hermanas, ¿eh? Dice le dice: mira, hijito, Dios, cuando creó al hombre, lo creó del lodo, formó la figura del hombre, y entonces, cuando ya lo hubo formado, sopló vida en él. Y de la costilla del hombre, tomó la costilla, formó a Eva, y de ahí procede el ser humano. Y le dice: ¿por qué, hijito? Ah, no, es que mi papá dice que descendemos del chango, del mono. Y dice la señora: ah, no, tu papá, su familia. Estaban enojados. Bien, es y muy importante ahorita lo que estamos comentando. Quiero decirles que me puse a revisar estadísticas. Hasta el año anterior, hace 2 años, todavía las estadísticas muestran un 33% de divorcios en México. Estoy hablando de nuestro país. 1 de cada 3 matrimonios se divorcia. La mayor cantidad de divorcios están entre 5 y 20 años de casados. La estadística es impresionante, es difícil. Pero ¿por qué ocurre? Muchas de las causas son a veces la equivocada comunicación que existe entre esposo y esposa. Quiero decirte algo que platiqué, de hecho, en estos días con alguna persona. Cuando Marina y yo aconsejamos a personas que se van a casar, personas que están caminando en la vida cristiana, les decimos: llénate del Señor Jesús. Cuando tú te llenas de Dios, tú no llegas a tu matrimonio a demandar, llegas a ofertar. No llegas a decir: ah, bueno, ella es mi media naranja, mi media toronja, bueno, lo que sea. Tú vienes a ser completo en Dios, vienes a ser alguien satisfecho en Dios, vienes a ser alguien pleno en Dios, y ofertas amor, ofertas bendición, ofertas sabiduría, ofertas un dominio propio en ti. Y eso es lo que ambas personas ofertantes hacen y producen un excelente matrimonio. No sé tú qué te parece. Definitivamente que sí, porque Dios ama a las familias. ¿Cuántos creen esta verdad? Es una verdad. Dios ama a las familias, y cuando nosotros le honramos, le buscamos para tomarnos de su mano como familia, Él hace algo tremendo. Tú ves ahí la imagen y bueno, fue la que eligieron los jóvenes creativos, pero ves un hombre, una mujer, un niño, pero independientemente las familias pueden estar formadas por más personas, o aplaudimos mucho a aquellas mujeres que son cabeza de familia, que son mamá y papá a la vez. Pero lo que te quiero decir es que lo que no se ve ahí es una cobertura especial, que es una cobertura de Dios, y es la que Él quiere que tú sepas que está dispuesto para que tú la disfrutes y para que tú puedas sentirla todos los días de tu vida como familia.
Hay enemigos, gracias amor, hay enemigos que afectan y que se convierten en enemigos, no necesariamente teniendo que ser así. Por ejemplo, la situación económica. Una familia que camina en acuerdo, independientemente de cuál sea su economía, van a caminar en sabiduría, van a tomar las correctas decisiones, van a invertir lo que se tiene que invertir donde se tiene que invertir, porque hay un acuerdo. A veces una situación económica se vuelve difícil independientemente de los ingresos por falta de acuerdo, por falta de buscar la sabiduría que Dios da en su palabra para saber bien invertir los ojos. Entonces, sí, la situación económica se convierte en un problema, pero realmente la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores de lo que Él hace que llegue a nuestra economía. Otro es, ¿por qué hay violencia familiar? Dios, cuando venimos a sus caminos, lo que produce es formar en nosotros su carácter, un carácter lleno de sabiduría, un carácter lleno de amor, un carácter lleno de comprensión, un carácter paciente, un carácter que sabe pensar en sí mismo, como alguien que no es perfecto. Yo me acuerdo cuando Marina y yo estábamos recién casados, yo buscaba mucha perfección, pero yo mismo era totalmente imperfecto. Y a veces solamente veía los defectos en mi esposo. Y eso hacía que yo fuera muy exigente. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Y Dios me llevó a ver mis errores. Lloré, como no tiene idea, en la presencia de Dios, por mis errores, por mi carácter. Y pedí al Señor que Él me diera un espíritu de mansedumbre, un espíritu tan lindo como el de Él y como el que había puesto mi esposa. Ella que entendía la voluntad de Dios en nuestro matrimonio, y Dios me ayudó, inclusive a través de ella, a entender su sabiduría. La violencia emocional, esto es algo también muy fuerte en las familias. Muchas veces queremos, a través de nuestros gritos, establecer paz. No es posible. Es una autoridad equivocada. Alguien que grita es alguien que no tiene autoridad. Alguna vez vi a nuestro mentor dar un consejo a una persona que estaba teniendo problemas con su esposo, y le decía un versículo que decía, escúchalo bien y que voltea hacia acá, decía, la palabra suave aplaca la ira, la respuesta blanda aplaca la ira. Y no quiere decir que alguien que tenga una respuesta blanda es alguien débil, es alguien sin fuerza. Pero fíjate, nos dijo esto, mira, lo hizo ejemplar, dice, pero la respuesta blanda aplaca la ira. Es más poderoso un espíritu sujeto al Espíritu de Dios en sabiduría, en mansedumbre, en humildad, lleno de una certeza de que Dios está fortaleciendo su carácter en el nombre de Jesús. Y eso evita totalmente la violencia emocional, que es uno de los grandes enemigos. Ahora, otra de las cuestiones importantes que tú y yo vivimos aquí en la iglesia es Dios fortalece los valores. Mira, tú puedes ver, le voy a pedir a mi esposa, esta palabra honor tiene pequeñas palabras puestas de manera vertical. ¿Las quieres leer? Humildad, sabiduría, valentía, integridad, sinceridad. Esos son valores que hacen de los varones hombres de verdadero honor. ¿Hecho? Vamos a darle un aplauso al Señor. Hay mucha pérdida de valores. Hay mucha pérdida de valores.
¿Por qué valentía? La palabra de Dios nos habla de qué manera debemos amar a la mujer. Dice que como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Murió por ella. En mi caso, yo soy y debo ser capaz de dar mi vida por mi esposa. Ese es el amor que Cristo impulsa en los varones. Amén, varones. Amén. Le doy mi nombre. Gracias. Bien, pues la familia ocupa un lugar fundamental en el plan de Dios. En el plan de Dios. Y es aquí donde estamos buscando tú y yo el plan y el propósito de Dios para nuestras familias. Y algo maravilloso que yo me quedé con esto desde que llegué a los pies del Señor es que tenemos un Dios generacional, ¿verdad? Por generaciones. Nuestra familia está conformada por 5 y ahora Dios va a multiplicar por 13, ¿verdad? Entonces, Dios así es. Él siempre va a traer bendición cuando le buscamos. Él suma siempre. Y bueno, una frase muy hermosa que yo por ahí me encontré y se la compartí a mi esposo es que la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. Nunca termina. Y así lo dice la palabra en el libro de Corintios, que el amor es paciente, es bondadoso, es benigno, y al final dice ahí, y el amor nunca deja de ser. Cuando tú y yo abrazamos esa promesa de esa palabra, créeme que Dios se interpone ante cualquier enemigo para quitarlo y hacer que esta promesa se cumpla. Y bueno, algo que yo digo a mi esposo, porque ya 64 y yo 60, ya casi 61, siempre es mejor, entre más grande es mejor. Para no decirlo de otra manera, pero Dios siempre nos va a bendecir, no importa la edad que tengamos en el matrimonio, si tengamos 5 años de matrimonio, 10 años, 15, 20, 30, 40 tenemos ya de matrimonio, ¿verdad? Pero mejor es en el nombre de Jesús. De todo tiempo damos fruto, dice el Señor. La frase que no quiso decir Marina se las dijo en un congreso de mujeres. Una hermana americana de esas, ya 70 años, decía, entre más viejitas, más jugosas. Bueno, bien, gloria a Dios. Y sí, la verdad es que dice la palabra de Dios, deleítate con la mujer de tu juventud. Dice, en todo tiempo deleítate en su amor, dice la palabra. Y es verdad, realmente Dios pone un enamoramiento para toda la vida, algo maravilloso que solo Él puede provocar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, no sé si tengas ahí, Jonathan, esa figura, una figura que me encontró mi esposa, donde, mira, voltea a verla. Si te das cuenta, son dos triángulos. En la parte superior de los triángulos está Dios. Y si te das cuenta, entre más cerca esté el marido y la esposa a Dios, entre más se acerquen a Dios, más se acercan ellos. Entre más tú y yo busquemos a Dios, Marina y yo, quiero decirte, oramos cada día por nuestro matrimonio. Oramos y nos bendecimos el uno al otro. Para mí, ella es y sigue siendo lo que Dios alguna vez me habló. Es mi especial tesoro que Dios me dio en matrimonio hace ya 40 años. Pero fíjate cómo, cuanto más lejos esté el matrimonio de Dios, más lejos estará el uno del otro. Cuanto más cerca esté el matrimonio de Dios, más cerca estará el uno del otro. Bien, queremos comentarles, gracias Jonah, que Dios asemeja a la familia como una viña, un lugar de viñedos, un lugar donde se cosecha la uva. Y voy a leer un versículo en Isaías 27, del 2 al 3. Dice, en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo, un vino muy especial. Yo, Jehová, Dios, la guardo
cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Dios es alguien apasionado en cuidar las familias. Cuando Dios te acerca a sus caminos, te voy a pedir atención a esta frase. Cuando Dios nos acerca a sus caminos, no es solamente por nosotros, es por nuestras generaciones. Hay un versículo que dice que cuando tú y yo lo honramos a Él bendecirá hasta nuestra tercera y cuarta generación, hasta los nietos y los bisnietos, en el nombre de Jesucristo. Entonces Él la asemeja a una viñeda y a un viñedo, y yo te comento que es una viña. Una viña específicamente es un conjunto de vides comunes, y cuando ese campo plantado de vides es grande, se llama viña, pero cuando es pequeño, se llama viñedo. Y ese viñedo, esa viña, es nuestra casa, es nuestra familia. Dios quiere cuidarla, pero Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, lo busquemos a Él, busquemos dirección de parte de Él. Hay cosas que Dios quiere dar de consejo a nosotros y que ahorita vamos a estar comentando. Por ejemplo, como padres, hay veces que nos dejamos ir con el carácter sobre los hijos, y Dios nos dice en su sabiduría: no provoques a ira a tus hijos, no los provoques a ira, más bien guíalos y corrígelos con mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo. ¿Qué pasa en las viñas? En las viñas comúnmente, te voy a explicar algo. En las viñas hay zorras. Realmente las zorras son muy destructivas para las viñas, para los viñedos. Pero fíjate que hay un versículo que nos llama la atención. Te lo leo, está en Cantares 2:15. Cantares 2:15. Te voy a pedir, está muy atento a esto. Dice: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Las zorras qué? Pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En cierne quiere decir que están dando fruto. Las zorras son un animal que se come el fruto de la viña, se come las uvas. Pero fíjate, dice las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas tienen ciertas características. Como son pequeñas, sí, se come la uva, pero como no alcanzan el fruto como las grandes, haz de cuenta que estiran la rama, jalan la rama, destruyen completamente la rama y toda la viña es afectada. Por eso dice: caza a las zorras pequeñas. ¿Y de qué nos habla esto? Mariana y yo hace tiempo platicábamos cuando discutíamos que las discusiones eran por cosas tan insignificantes. Las zorras pequeñas son cosas tan insignificantes. Simplemente algo que ella esté en contra de mí, o algo que no está de acuerdo a lo que yo estoy pensando, provocaba riña entre nosotros, provocaba desunión. A veces, fíjate, también otra cosa, escucha bien, a veces el enemigo pone juicio hacia tu cónyuge. Empiezas a ver sus defectos, y cuando los empiezas a ver, el enemigo se encarga de magnificarlos, de hacerlos evidentes a tu vista, a tu corazón. Esas son las zorras pequeñas. Dios lo que quiere es que tú veas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu cónyuge como Dios te ve. Te voy a invitar a que voltees a ver a quién está ahí de tu familia. Si está tu esposa, tu esposo, voltea a ver y vete, voltea a ver, voltea a ver. Si no viene nadie contigo, cierra tus ojos y deja que Dios te vea. Dios te ve con amor, Dios te ve con bondad, Dios te ve con paciencia, con misericordia. Dios te ve un alto potencial, porque así te creó Él. Así
Así ve tú a tu mujer como una bendición. Ve a tu varón como un hombre de sabiduría, porque Dios lo que quiere es que tú y yo echemos fuera esas zonas pequeñas en el nombre de Jesús. Así es, así es. Y el deseo de Dios es que tú y yo seamos hombres y mujeres, jóvenes espirituales, y sepamos que hay un enemigo de nuestras almas. Y la palabra las habla como zorras pequeñas, ¿verdad? Que quieren echar a perder todo, el fruto y la raíz. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios nos habla a través de su palabra, nos vamos a posicionar de las promesas de Él para saber lo que dice, ¿verdad? Dice que Él cuida nuestra niña. Dice, de día y de noche la protejo para que nadie le haga daño. No sé si tú te imaginas qué tan tremenda promesa en esta palabra, pero Dios dice, yo me pongo con todo mi poder, con todo mi deseo, con toda mi deidad que yo tengo para proteger a mi familia. Y es mi familia lo que Dios está guardando y protegiendo, pero abraza esta promesa. De verdad, créeme que cuando yo lo entendí, dije, wow, Dios, tienes grandes cosas para mi matrimonio, para mis hijos y para toda mi familia y mis generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un aplauso por ustedes. Ahora, comentamos algo. Dios opera milagros en las familias. Hay familias que están batallando, quizá con la economía, quizá con los hijos, pero Dios quiere operar milagros. Dios quiere llevar a cabo milagros en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu economía. Y Dios no tiene ningún problema en provocarnos. ¿Hay alguien aquí que quiere que ocurran milagros continuos en su vida? Yo quiero que ocurran milagros continuos en mi vida, en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en la congregación. Pero hay un punto importante que queremos enfatizar, mi esposa y yo. Algo que dispara, detona el actuar de Dios a través de milagros en la vida de las familias y matrimonios, es la honra. Es la honra. ¿Qué significa honrar? Enaltecer, premiar el mérito de alguien, alabar, estimar a alguien, quizá a través de la obediencia, del respeto, de la admiración. Quiero decirte que a veces la honra no se da en los hogares. Dios nos habla que yo, varón, debo considerar a mi esposa honorable. Dios habla que ella me debe ver a mí honorable. Escúcheme esto, voltea hacia acá. En la calle, en el trabajo, a tu esposo no lo van a considerar honorable. Claro que no. En la calle lo denigran, en el trabajo pues lo aguantan y a ver si no lo pueden, si no lo corren. Tiene que dar resultados. No lo honran. La oportunidad magnífica que tenemos los matrimonios cristianos es darnos honra el uno al otro. Considerar a mi esposa como Dios la hizo, como una mujer de sabiduría, una mujer diligente, una mujer con un corazón abnegado, una mujer llena del gozo, de la paz de Dios, alguien honorable ante mis ojos. Y la mujer considerar a su varón, ese hombre trabajador, ese hombre que lucha, que se esfuerza, que enfrenta situaciones laborales diarias y busca la bendición para la casa, es algo honorable. El problema es que muchas veces el enemigo de nuestras almas provoca esas zonas pequeñas que hace que haya juicio de uno al otro. Y lejos de verse con honor, a veces el uno al otro se ve con menosprecio. Y Dios no quiere eso. Dios tiene altísimo valor por la honra. Te voy a invitar, si está tu esposa aquí,
Si está tu esposo aquí, o si está tu hijo, tu hijita aquí, háblale, voltea y dile: para mí eres honorable. Voy a esperar que lo hagas. Si no lo hace, dale así. Y si hay alguien que está solo o sola, voltea tú que estás a su lado y dile: tú eres honorable. La honra. Déjame dar un ejemplo. El Señor Jesucristo. Ejemplo bíblico de esto. El Señor Jesucristo. Dice que Él, donde iba, sanaba a todos, llevaba a cabo tremendos milagros, sanaba enfermos, sanaba leprosos. Había gente que estaba muerta y resucitaba. Dios, Jesús, hizo tremendos milagros. Pero quiero decirte, cuando Él volvió a Nazaret, su tierra, dice la palabra, escuchen esto, que la gente que estaba ahí decía: si este es Jesús, nosotros lo conocemos, no se fue el carpintero, no vivió con nosotros, ¿de dónde le saca Él estas cosas? Y dice que no lo honraron. Y casi no hubo milagros. ¿Quieres que haya milagros en tu hogar? Mujer, honra a tu esposo. Varón, considera muy honorable a tu esposa. En el nombre de Jesús. Dame un aplauso al Señor. Definitivamente que esto que estamos compartiendo es muy poderoso, porque a la honra le siguen los milagros. En la honra hay poder. ¿Y cómo vamos a poder honrar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a quienes están con nosotros, a nuestras familias? Pues primeramente honrando al Señor. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 112, versículo 1, dice: feliz el hombre que honra al Señor. En otras versiones dice: dichoso, doblemente feliz. Eso significa dichoso, doblemente feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Hay ejemplos de cómo el hombre provoca honra en su casa. Atención, varones, ¿cómo provocamos honra? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:25, dice que, a ver, ahí me está poniendo, para los 5:25-26, dice: para eso, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Esto lo explicamos. Dice: sé capaz de dar tu vida. Dice: Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa. Escuchen bien esto, pónganse en esto. Y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Mira, voltearse acá, por favor. Muchas veces pensamos que lavarla con la palabra de Dios es que yo esté recitándole 1 Corintios 13 o no sé, Efesios, tú dices la palabra que tú tienes que hacer. Eso no es lavar a la mujer con el agua de la palabra, o a la familia, o a los hijos. Es primero que la palabra de Dios impregne tu vida y tú seas alguien que pone por obra la palabra de Dios. Por ejemplo, a ver, vamos, siendo bien sinceros, ¿quieres que tu esposa sea paciente contigo? Levanta tu mano, si quieres. ¿Sí? ¿Sí? Bien, yo creo que todos. Se hagan, Dios. Bien. ¿Cómo la lavas? Siendo tú paciente contigo. La palabra de Dios mora en ti, actúa en ti, y tú le enseñas a ella cómo tú actuar, cómo ella debe caminar. Ella, quiero que sea paciente, entonces debe haber paciencia en mí. Quiero que sea amorosa, entonces debe fluir el amor en mí hacia ella. Quiero que sea, que me atienda, yo no me atiendo. ¿Sí está claro? Solo una fe, un valiente. Porque... ¿Cómo quieres ver a tu esposa?
actúa a causa de la palabra de Dios. Si las mujeres están contentas y quieren decir amén, denle un aplauso fuerte al Señor. Esa es la manera de lavarla. No es a través de bibliazos, es actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que ella me sea fiel, sé fiel. Quiero que ella sea alguien comprensiva, sé comprensivo. Escúchala. Las mujeres hablan mucho, bueno, algunas. Una de las grandes características de conquista del varón es escucha a tu mujer con amor, con atención, en el nombre de Jesús. Hasta aquí voy a dejar este comentario. Sí, yo creo que es muy importante que sepamos los matrimonios que es la segunda relación más importante de nuestras vidas. La primera es que cada uno de nosotros tenemos, bueno, no me gusta decir esa palabra tenemos, pero nos conviene. Debemos tener una relación personal con Dios, una cercanía, siempre ese encuentro con el diario para que así nuestro matrimonio pueda ser el mejor, ¿verdad? Dios quiere que tu matrimonio sea el mejor. ¿Y por qué? Porque es la segunda relación más importante de nuestra vida. Y bueno, también Dios nos enseña a que cómo cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Con honra. Ahorita lo platicaba mi esposo, y criar a nuestros hijos con propósito, la verdad es que no es algo que sucede en un abrir y cerrar de ojos. Para nada, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 varones y sabemos que no es fácil educar a nuestros hijos, llevarlos a los pies de Cristo, mantenerlos en los pies de Cristo, pero Dios quiere que seamos intencionales como papás, que no nos desesperemos, que no nos cansemos, que no abortemos los sueños y el llamado que Dios habló para nuestros hijos, porque Dios habló algo para nuestros hijos. Y Dios lo que quiere es que seamos papás, como dice aquí en la playera del esposo, valientes, porque así Dios nos habla en su palabra, en el Salmo 123. Dice que somos valientes cuando heredamos a nuestros hijos. Y la valentía es aquella que no el primer berrinche de los hijos, los sueños de Dios van por la ventana junto con ellos. No, los retenemos en casa y les decimos: hijo, Dios dice esto para ti. Aunque haya rebeldía en tu corazón ahorita, aunque haya necedad en tu corazón, pero vamos a pelear por ti. Espiritualmente vamos a pelear por ti, porque no estamos solos. Dios dijo que estaría con nosotros, y Dios habló de ti, y Dios va a cumplir lo que Él habló de ti. Así que, papás, una de las formas en las cuales Dios nos habla de cómo llevar a nuestros hijos, dice la palabra que corrijamos con Él, les corrijamos con misericordia y con verdad. Con misericordia y con verdad. Arrastra mucho más el ejemplo que las muchas palabras. Una de las cuestiones importantes en nosotros como padres, los que son papás, de veras, toma atención a esto que habló mi esposa, y también Dios quiere que seamos gente de fe. ¿Por qué? La mamá sabe qué engendró en su vientre. La mamá sabe qué valores, qué dones, qué cosas maravillosas Dios puso en su hijo, en su hija. La mamá lo sabe, el papá lo ve. Dios quiere que nosotros caminemos en fe. ¿Qué quiere decir eso? Mira, me viene a mi mente el ejemplo de una mujer que estaba en la cárcel, queriendo entrar a visitar a su hijo. Su hijo había delinquido, era un delincuente, pero la mujer lloraba afuera diciendo: yo sé lo que nació de mi vientre, yo sé que mi hijo es bueno. Muchas veces no actuamos en fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Sabes bien lo que se engendró en tu vientre, sabes bien, varón, lo que tuviste en tus brazos. Háblale en fe. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces estamos tan enojados con una desobediencia, un error que cometió el hijo o la hija,
que lanzamos palabras de acusación. Eres una mentirosa. Y empezamos a acusar. Tú sabes que tu hija de tu corazón era alguien pura y fue creciendo dentro de tu seno de hogar. Háblale lo que tú crees de ella. En lugar de acusarla, le puedes decir: tú no eres alguien que dice mentiras. ¿Te das cuenta la diferencia? Hablar en fe. Tú eres alguien que tiene un futuro maravilloso. Tú no puedes estar haciendo eso porque no fue lo que Dios dijo de ti. Eso es hablar en fe. Sí, estamos claros con esto. Hay veces que nos lleva la molestia y a veces le decimos cosas tremendas que marcan su corazón. Pero es importante. Por eso nos ves a los pastores, a los líderes, a quien te da la palabra. Ora a Dios para que tengas ese dominio de tu carácter de parte de Dios y le des palabras que le bendigan, aun cuando le vayas a corregir, aun cuando le vayas a llamar la atención, que sea con mansedumbre, con misericordia, con verdad y con fe en el nombre de Jesús. Sí, es. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. Jóvenes solteros. Jóvenes solteros. Y también, bueno, quienes estamos adultos y todavía aún tienen papás. Efesios 6:2 dice una promesa que yo quiero animarte que la abraces. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y que seas de larga vida en la tierra. Acuérdate, a la honra le siguen los milagros. Honra a papá y a mamá. Hay veces que no los tenemos y quisiéramos tenerlos. Tú que los tienes, dale gracias a Dios por ellos. Ora por ellos, bendícelos, agradece a Dios por lo que te han entregado. Y a lo mejor dices: pues espero algo mejor de ellos. Ora a Dios por eso que tú esperas mejor de ellos. Gloria a Dios. Cuando estábamos preparando esto, porque lo preparamos obviamente juntos, Mariela y yo llegamos a la conclusión de que nuestros padres murieron jóvenes. Los cuatro, los dos de ella y los dos míos, no llegaron a los 70 años, 65 cuando mucho. Y qué importantes son los tienes, honrados. Están honrados. Honralos con tu corazón. Busca de parte de Dios de qué manera tú vas a provocar honor. Acuérdate que ni de la honra siguen los milagros. Y yo le quiero preguntar a mi esposa: ¿cómo una mujer provoca honra en su hogar? Híjole, la verdad es que este es un tema, sabemos que el tiempo está ya con nosotros, pero voy a ser muy rápida, ¿verdad?, en esto, porque he aprendido yo que en la familia solo debe haber una cabeza. Hay una estructura de parte de Dios que es la cabeza, es la esposa y son los hijos, ¿verdad? Y luego todo lo demás que está abajo, el trabajo y todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando en la familia hay dos cabezas, entonces es un monstruo la familia. Entonces solo debe haber una cabeza, y la cabeza es el esposo. Dios le estableció, Dios le dio a él la honra, porque es una honra el que él sea la cabeza. Y qué bendición y el compromiso. Y qué bendición que nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que somos coherederas. Quiere decir que aunque estamos en el mismo, vamos a llamarle nivel o valor, ¿verdad? Pero quiere decir que en mí como esposa debo saber cuál es mi lugar, y es honrarlo, ¿verdad? Y que Él es la cabeza, y que a quien Dios le habla, ¿a quién primero es? A la cabeza. Y muchas veces quiere la mujer ponerse arriba, y no nos conviene, porque el diseño de Dios es hablarle primero a la cabeza, que es Él. Y bueno, y digo esto porque yo cometí muchos errores, ya Dios me perdonó, buscando ese lugar que no me pertenece.
decía, pero cuando me di cuenta de que Dios, perdóname, me hago a un lado y háblale directamente a mi esposo, ¿verdad? Y Dios me sorprendió. Ahí es donde vi yo y he estado viendo todavía los milagros del Señor. ¿Cómo yo provoco la honra de Dios en mi familia como esposa? Y esto te lo voy a dar en 1 de Pedro 3. Mira lo que dice la palabra a nosotras como mujeres. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. A mí me impactó que solo Dios nos habla a las mujeres que nos sujetemos a Él, a los maridos. ¿Por qué? Por algo Dios nos conoce a las mujeres, ¿verdad? Y dice aquí: sujetad a vuestros maridos, de modo que si alguno de los maridos son desobedientes a la palabra, fíjate lo que dice aquí, nos da la estrategia. Dice: pueden ser ganados sin palabras por la conducta de ellas, una conducta casta y respetuosa. Y en otras Biblias dice, en otras traducciones, a ver cómo dice, una vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, que es algo que de verdad vivimos ahorita en un mundo de redes sociales donde se habla mucho del tema del valor de la mujer. Yo lo aplaudo, pero siempre y cuando estemos sabiendo que para gloria de Dios y gracias a Dios tenemos una cabeza, y que nuestra bendición está en bendecirnos, en someternos, sujetarnos, decía nuestro pastor Isidro, no con la jeta, ¿verdad? Porque a veces nos enojamos porque tú dices, me voy a sujetar, ¿verdad? Pero no, es el amor, es sabiendo que lo estoy haciendo para Dios. Una vez me decía mi esposo, estábamos teniendo discusiones, y yo me acuerdo que le dije: está bien todo lo que me dices, y sé que probablemente yo estoy mal y en algunas cosas tú también, pero te voy a decir algo. Le dije yo voy a hacer lo que Dios dice que Él quiere que haga. No importa que tú tengas miles de errores, yo voy a agradarle a Él, yo voy a obrarle a Él. Y sabes, ahí se rompió algo, ahí hubo una dinamita, ahí hubo cosas que Dios hizo en la vida de mi esposo. Y quiero decirles que, bueno, con esto vamos a terminar. Quiero decirles que yo cuando estaba trabajando en la empresa y tenía discusiones con Marina, de hecho le dije: prefiero tener problemas con el vicepresidente de la empresa que contigo. Las discusiones eran terribles, hasta las 3 de la mañana. Así como la cámara era como un ring entero. No, creo que usted no lo vivió nunca. Discutíamos por todo. Y mi problema era con ella. Pero cuando ella hizo eso, cuando ella dijo: voy a honrar a Dios, no sabes lo sabia que fue, porque yo ya no tenía con quién discutir. Ella era alguien que se ponía de acuerdo conmigo, empezó a darme ideas mucho más sabias que lo que yo me imaginaba, empecé a verla de otra manera. Pero lo más tremendo, cuando yo era necio, cuando yo era terco, cuando yo era mala onda, fue cuando más Dios empezó a tratar conmigo. Ella ya no estaba en medio. Yo le empecé a disfrutar el cómo una mujer tan inteligente, tan capaz, podía decir: ok, voy a dejarte que adelante con las decisiones. Y me sentí tan solo. Dios trata en serio conmigo. La mujer que se somete o que se sujeta no quiere decir que es alguien menos, es alguien sabio. Porque quiero decirte que la casa que construimos, en ese tiempo estábamos así, no como perros y gatos, pero sí con una situación difícil. La mayoría de las ideas de lo que pusimos en la casa fueron de mí. Dios me hizo ver el tesoro que había en mí. Cuando discutíamos, yo no veía el tesoro, pero cuando ella dijo: si quieres o no hacerlo como tú quieres. Créeme, cuando íbamos a poner el piso, este es un pequeño ejemplo,
Yo llevé 3 muestras de piso y me dijo, ¿cómo ves, hijo? Ella me tenía 12 muestras y mejores. Quiero decirte que una mujer que entiende que Dios puso al hombre como cabeza es alguien que dice, Señor, trata conmigo. Trata conmigo. Quiero decirte que es algo muy sabio. Dios trata conmigo de una manera increíble, tremenda. Llegué al piso con el Señor a llorar, a decir, Señor, quiero ser manso y humilde como tú eres, Señor. Quiero tratar a mi esposa como tú quieres que yo la trate. Pero simplemente fue esa clave de que ella dijo, ok, yo voy a honrar a Dios. Él dice que yo haga esto, lo voy a hacer. Fue el más tremendo cambio que había en mi vida. Yo sé que esto es a veces difícil. Alguna vez fuimos a San Luis y dimos una conferencia con matrimonios, y quiero decir que una mujer se me presenta después de que dimos una palabra de matrimonios, y la mujer me dice, a ver, pastor, o sea, yo me debo sujetar a así me dijo de su esposo. Me dio pena por el varón, ¿verdad? Pero sé que es difícil a veces entender, pero es sabio cuando tú, mujer, pones en oración la vida de tu esposo y le pides a Dios, Señor, dale dirección para que mi matrimonio, mi familia,